Buenas noches. El día de hoy me tocó hablar sobre las infecciones intrahospitalarias. Entonces vamos a empezar. Bueno, las infecciones intrahospitalarias, según la OMS, nos dice que son llamadas infecciones asociadas a la atención de salud. Son infecciones adquiridas durante la estancia hospitalaria y no estaban presentes ni en periodo de incubación al momento del ingreso del paciente. De acuerdo, según MINSA, nos dice que una infección intrahospitalaria es aquella que se adquiere luego de las 48 horas de permanecer en el hospital, o también están los procesos de infección que ocurren hasta 30 días luego de la alta hospitalaria. Solo en el caso de neonatos se considera luego de 72 horas de permanencia en el hospital. ¿De acuerdo? Actualmente estos son unos eventos de problema de salud pública muy importante debido a que producen alta morbilidad y mortalidad, aparte de que tienen la carga que imponen frente a los pacientes, al personal sanitario y al sistema de salud en forma general. Entre las principales vamos a encontrar las infecciones de sitio quirúrgico, del torrente sanguíneo, las vías urinarias y las vías respiratorias. Ya. Eh, Antes de chicos, quiero aclarar algo. Toda la información que yo estoy teniendo, la que estoy poniendo, está solamente hasta el 2019. Es lo más actualizado que yo he podido encontrar. Eh, Supongo que con la llegada del COVID y todo esto van a actualizar algunos datos, pero todavía no están públicos. Entonces, lo más actualizado que yo he podido encontrar es hasta el 2019. ¿De acuerdo? Entonces, hablando en la epidemiología, tenemos que en el año 2019, el año pasado, se ha presentado 5.600 casos notificados de infecciones intrahospitalarias. Y tenemos que la primera incidencia y la que lleva el primer lugar son las infecciones de herida operatoria, son las del color verde. Seguidas van a estar las infecciones por vías respiratorias, en principal la neumonía, y en tercero vamos a tener lo que son las infecciones del tracto urinario. Van a estar las infecciones del torrente sanguíneo y en el quinto van a estar lo que es la endometritis. Este es un cuadro, chicos, no se enfoca mucho en este marco rojo porque donde yo saqué la información lo utilizaron para otro objetivo. Pero esto de acá nos evidencia la tasa de incidencias de acuerdo al servicio. Vemos que en el servicio de neonatología vamos a ver que hay una alta incidencia en las infecciones de torrentes sanguíneos asociadas al catéter venoso central. En la unidad de cuidados intensivos vamos a ver que tiene alta incidencia en la neumonía asociada al ventilador mecánico. En la obstetricia vamos a ver que hay alta incidencia en lo que es la infección de herida operatoria postparto de cesárea. En el área de cirugía está la infección del tracto urinario asociada del catéter urinario permanente, al igual que en el área de medicina, ¿ya? En forma general, la que tiene mayor incidencia es en el área de UCI por la infección de la neumonía. Y seguido está en el área de neonatología, que están las infecciones del torrente sanguíneo y también la neumonía, solo que en neonato. Ya, para ocurrir estas infecciones intrahospitalarias van a necesitar de factores que van a favorecer su transmisión. Entonces, el primer factor va a ser tener un paciente susceptible. Acá lo que va a entrar a tallar es la edad de un paciente con edad avanzada, un neonato. También tenemos que ver lo que es el sexo, porque en algunas infecciones hay más porcentaje de riesgo para la mujer que para el hombre. También vamos a ver qué enfermedades están asociadas, cuánto es su estancia hospitalaria y la higiene del paciente. En segundo tenemos a lo que es el medio ambiente. Acá va a tallar todo el entorno, ¿no? El
agua, el aire, los desechos clínicos, el hacinamiento, la higiene del área y también en los materiales que se usan. Después están los microorganismos, porque ellos presentan resistencia bacteriana. Luego tenemos al personal sanitario, que no debería ser un factor que favorece la transmisión, pero bueno, ¿por qué está ahí? ¿Por qué? Porque al no hacer el uso correcto de las normas de bioseguridad y de la asepsia, favorecen a la transmisión de estas infecciones. Al igual manera las visitas, solo que las visitas lo hacen por falta de conocimiento o información. Ya van a existir mecanismos de transmisión, ¿de acuerdo? Y vamos a clasificarlos por la flora bacteriana. En primera tenemos la flora permanente o la transitoria del paciente. Acá se va a dar lo que es la infección endógena. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que sucede acá? Las bacterias presentes en nuestra flora normal causan una infección por transmisiones a sitios fuera de su hábitat natural. O sea, es decir, que esta infección es producida por bacterias que normalmente existen en nuestro organismo. Un ejemplo podría ser la E. coli, que esta es una bacteria que su hábitat natural es en el intestino. Ahí cumple su función en el proceso digestivo, ya que permite la absorción de nutrientes. Pero ¿qué pasa cuando coli se pasa a las vías urinarias? Lo que va a ocasionar es una infección, ¿de acuerdo? Luego tenemos a la flora de otro paciente o miembro del personal. Acá se va a dar lo que es la infección cruzada o exógena, ya por tres medios: por medio de gotas, por medio aéreo y por medio del contacto. En la medio de gotas es cuando los gérmenes se pueden proyectar hasta 2 metros cuando el paciente tose, estornuda, y en el aire es cuando estos organismos llegan a muchos de 2 metros y quedan suspendidos en el aire. Entonces un paciente susceptible puede coger ahí agentes patógenos, ¿no? Y por el contacto vamos a tener dos, que es el contacto directo e indirecto. El directo es lo que va a involucrar el contacto de piel a piel. Aquí va a haber una transferencia física de agentes patógenos de un paciente infectado a un huésped susceptible. En lo que es el indirecto también va a involucrar una transferencia de agentes patógenos, pero lo va a hacer a través de un objeto contaminado. Ya, acá hay que recalcar que en todo lo que estamos viendo, el centro del fenómeno es la persona. ¿Por qué? Porque va a ser el principal reservorio, va a ser como foco de microorganismos, es el principal transmisor, sobre todo cuando existe un tratamiento, y también es el principal receptor. Ya, en esta imagen se ve de forma más clara lo que son las infecciones de manera endógena. Hemos dicho el de exógena. Ya la endógena hemos visto que es a través de la flora bacteriana que existe en el organismo, y la exógena, que es por dos maneras, ¿no? La indirecta y la directa. La directa es por el contacto y la indirecta por objetos o agentes contaminados. Ya, vamos a tener principales tipos de infecciones nosocomiales. Como ya los habíamos mencionado, las respiratorias, donde va a estar la neumonía, las infecciones urinarias, que van a estar relacionadas en gran mayoría por poseer una sonda vesical permanente. También tenemos en lo que son las pieles, las mucosas. Otro también que tiene alta incidencia es por las heridas quirúrgicas y las bacteriemias, especialmente por los estafilococos. Muy bien, vamos a empezar con la neumonía nosocomial. La neumonía nosocomial es definida como una neumonía intrahospitalaria, que es un proceso inflamatorio pulmonar de origen infeccioso que está ausente en el momento del ingreso hospitalario y se desarrolla después de las 48 horas de haber ingresado en el hospital o los 7 días tras de la alta hospitalaria. Acá va a haber de dos tipos, una temprana y tardía. La temprana es menos de 4 días y la tardía ya es a partir del quinto día, ¿de acuerdo?
algo quería estornudar. Ya, en cuanto a la etiología, los agentes más comunes que ocasionan esta neumonía, vamos a tener los bacilos negativos y los estafilococos aéreos. Entre los bacilos gram negativos tenemos las pseudomonas aeruginosa, la Escherichia coli y la Klebsiella. Eh, el paciente, ¿qué síntomas o cuáles síntomas que sí nos va a presentar? El primero, el característico va a ser la disnea, el dolor torácico, el esputo purulento, la tos y la fiebre. Dentro de esta neumonía nosocomial tenemos a la neumonía asociada a la ventilación, que es la característica de los pacientes que están en UCI, ¿ya? Esa es produce luego de 48 o 72 horas de realizar una intubación endotraqueal o una traqueotomía. ¿Qué es lo que va a suceder? Se va a caracterizar por una colonización de microorganismos en el intratraqueal. Acá como vemos en imagen, es el intratraqueal que hay colonización. De acá abajo, vemos que una cubre a la otra. Esto acá se va a llamar lo que es lila o también llamado biofilm, que es una formación de biocapa bacteriana que va a aparecer dentro del tubo endotraqueal y va a proteger a estos microorganismos de la acción de los antibióticos y las defensas del paciente. ¿Cuáles son las fuentes más comunes? Los patógenos de la NAP. Tenemos primero la aspiración. ¿Por qué? Porque si es una aspiración inadecuada, lo que vamos a hacer es vamos a arrastrar microorganismos de una a otra. En el proceso de intubación, si no se realiza si no se realiza de manera séptica, ¿no? La formación de la biopelícula, que ya he explicado, las secreciones contaminantes, como por ejemplo esta secreción, que vemos que se está formando una colonización proveniente de la carina traqueal, y también un equipo respiratorio contaminado. Para el diagnóstico de la neumonía nosocomial se va a necesitar en primera instancia lo que es la radiografía de tórax, donde se van a ver opacidades en la cavidad pulmonar y se va a confirmar con un hemocultivo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Pues vamos a tener primero el tipo y la duración de la respiración mecánica, el uso previo de antibióticos, también va a estar lo que es la gravedad del paciente, la calidad de atención respiratoria y la prolongación de la estancia hospitalaria. Acá como un dato y que no se va a tocar porque esta es una enfermedad hospitalaria, es la neumonía en comunidad, esta es la que nosotros constantemente estamos vacunando y que su principal causante es el neumococo. Para la prevención de la infección, pues lo primero que se va a tener es mantener la desinfección y el cuidado apropiado durante el uso de los tubos respiratorios y medicadores para limitar su contaminación. Asegurarse de que el equipo y de ventilación mecánica se limpie y se desinfecte de la manera más adecuada. Ya hemos dicho que el litro también será séptica. Tener también los regulares del tubo endotraqueal, a menos que exista una obstrucción o una rotura. Y las estéticas y cuidadosamente hacia la introducción del tubo endotraqueal. Pasamos a estas infecciones urinarias, ¿ya? Esta es una infección nosocomial más común, que el 80% de las infecciones son ocasionadas por el uso de una sonda vesical permanente. Estas infecciones urinarias presentan un menor porcentaje de mortalidad, pero puede llegar a causar también la muerte y en algunos casos ocasionar lo que es la bacteriemia, que ya lo vamos a ver más adelante. De acuerdo, las bacterias más causantes de esta infección son la Escherichia coli y la Klebsiella. Entonces, la Escherichia coli es si se da por la Escherichia coli, vendría a ser una infección endógena, y si se da por la Klebsiella, es una infección exógena, ¿de acuerdo? Ahora,
esto lo que tenemos acá es un sistema de drenaje urinario y vamos a ver cómo va a favorecer esto de acá a que se dé la infección urinaria. ¿Por qué? Porque en estas uniones van a servir como puertas de entrada para los microorganismos. Ahora, ¿cómo se va a producir esta infección? Vemos acá en esta imagen también el sistema de drenaje urinario y vamos a que las bacterias van a habitar en el meato distal que están acá en la puntita y van a ser introducidas al momento de una colocación de la sonda. Ese es un caso. Otro puede ser también que en el interior de la sonda se puede predecir la proliferación bacteriana en capas, que ya hemos hablado del biofilm o la biopelícula, que eso lo protege del arrastre mecánico de la orina, a la vez también de las defensas del propio paciente y de los antibióticos, y esto es lo que va a hacer dificultar la eliminación de estos patógenos, ¿no? Otro sería que cómo las bacterias alcanzan desde la vejiga hasta la uretra, lo hacen a través del muco periuretral, que se forma en la parte de aquí. Ahora, otro también sería que suben por el interior de la bolsa colectora si esta está contaminada. Acá tenemos que saber que si una bolsa colectora está llena por largo tiempo, esto sirve como factor para la proliferación de bacterias. Ya. En los síntomas vamos a encontrar que los pacientes van a tener fiebre, hematuria aguda, dolor y sensibilidad supra- suprapúbico en la parte del perineal, en la parte perineal, va a presentar dolor, olor fétido en la orina. Para los pacientes que ya se retiran sus sondas, pues van a tener lo que es la disuria, urgencias urinarias y poliuria con sensibilidad también en la área pélvica. Para diagnosticar esta infección, vamos a recurrir lo que son las pruebas de análisis de la orina y en el hemocultivo, para que sea positivo, tiene que tener mayor de 10 a las 5. No sé si así se lee, pero yo lo leo así tal cual. No sé si en el hemocultivo se lee así, pero lo que quiero de esto es que para que no sea positivo un hemocultivo tiene que llegar mayor de 10 a las 5 microorganismos sobre mililitro de unidad formadora de colonias y debe presentar un aislamiento de 2 especies como máximo, ¿de acuerdo? Lo menciono porque nosotros muchas veces nos han mandado a leer exámenes. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son los riesgos? El factor principal de riesgo es el tiempo. Va a aumentar el riesgo de 1 a 5% por cada día que se tenga esa sonda. Acá también implica lo que se toca el mayor riesgo lo tienen lo que son las mujeres. También si padecen de insuficiencia renal o diabetes, la colonización de la bolsa colectora y los errores en el cuidado de la sonda. Para prevenirlo, se hace que la sonda vesical tenga un tiempo limitado. La técnica para la colocación debe ser aséptica. Se debe mantener esta sonda vesical cerrada, limpiar siempre la sonda y examinar la piel. Y en cualquier procedimiento, pues ya sabemos, siempre debemos hacer lo que es el lavado de manos. Ahora vamos a ver lo que es las infecciones por una intervención quirúrgica. Esto se va a definir por una secreción purulenta alrededor de la herida o del sitio de inserción del tubo de, de drenaje o una cirugía difusa de la herida. Esta infección suele contraerse durante la propia operación, ya sea de forma exógena o endógena. Exógena va a ser porque los implementos van a estar contaminados y exógena por la misma flora de la piel o del sitio de la operación. ¿De acuerdo? Los principales patógenos que van a ocasionar esta infección va a ser el Staphylococcus aureus y el Staphylococcus coagulae en negativo. Ahora se van a clasificar por el lado de su contaminación. Vamos a tener primero lo que es una cirugía limpia.
Acá no existe una infección previa y esta ausencia de traumas. No hay penetración en un órgano. Un ejemplo sería la biopsia. Tu porcentaje de riesgo es de 1 a 5% de que contraigas una infección. En lo que es la cirugía limpia contaminada, es acá cuando sí se penetra una cavidad que contiene flora microbiana, pero bajo ciertas circunstancias está controlado y es selectivo. En ejemplo sería una colecistectomía. Acá los contaminantes más comunes va a ser las bacterias endógenas del propio paciente. Luego seguimos con una cirugía contaminada. Acá van a estar lo que son las heridas abiertas, accidentales y recientes, pero muy importante, no menos de 4 horas. Va a existir o se va a presentar, se va a evidenciar una inflamación aguda no purulenta. El ejemplo sería una herida por arma blanca. Su porcentaje sería de 15 a 30%. Luego tenemos a lo que es la La sucia, que allá acá viene con heridas contaminadas, en muchos casos tejidos necrosados y con alto contenido microbiano, y acá está con más de 4 horas de haberse producido. Mi ejemplo sería una peritonitis. Acá tienes de 30 a 40% de contraer una infección. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Vamos a tener lo que es la duración de la operación y el estado general del paciente, la edad avanzada. También padecer obesidad, ya que no va a haber una buena irrigación. También padecer de diabetes, anemia, tener un ambiente contaminado y el afectado quirúrgico. Acá el afectado quirúrgico lo puse porque actualmente la OMS nos aconseja que ya no debería hacerse. ¿Por qué? Porque nos dice que el rasurado representa una agresión a la piel. Y sumado a eso que existe una tasa de microorganismos que ya pertenecen a ella y al mismo tiempo está el hecho de que le vamos a añadir objetos extraños para su intervención. Entonces todo eso hace que aumente el riesgo de la infección. Y nos dicen también que el afectado quirúrgico nace en un principio por la necesidad de facilitación de la piel para realizar una intervención correcta. ¿De acuerdo? En cuanto ahora a su prevención, vamos a hacer lo que es la aplicación de la técnica quirúrgica, limpieza del ambiente del quirófano y limitación de la estancia hospitalaria en el hospital, la ducha preoperatoria y limpieza de la piel del paciente, una profilaxis con antibióticos. La profilaxis sí saben lo que significa, ¿no, chicos? Silencio total. Ya bueno, evitar el rasurado y la vigilancia de la herida quirúrgica. Ahora tenemos lo que es la bacteriemia nosocomial. Esta es la invasión bacteriana persistente en el torrente sanguíneo, que no está presente ni en periodo de incubación en el momento de ingreso hospitalario y ocurre o durante o después de la estancia hospitalaria, ¿de acuerdo? Estas infecciones representan como que un 5% en presentarse, pero cada vez que se dan tienen una alta porcentaje de mortalidad, ¿de acuerdo? Estas infecciones pueden ocurrir en el sitio de entrada a la piel del dispositivo intravascular o en la vía subcutánea del catéter. Esto se le va a llamar una infección de túnel. Acá la flora cutánea va a ser el foco infeccioso. También los principales patógenos que lo van a desarrollar son la Candida albicans y el Staphylococcus aureus. ¿Cómo se va a presentar los síntomas del paciente? Pues va a presentar taquicardia, fiebre, hipoxemia, diaforesis. Y algo muy importante es de que si no se llega a controlar, puede llegar a ser lo que es una sepsis o un shock. Ahora, los factores de riesgo van a ser las infecciones de heridas quirúrgicas, neumonías,
o infecciones urinarias que ya tiene el paciente. Tener un catéter endovascular. También está lo que es la duración de la caterización, el grado de la asepsia al momento de la inserción y el cuidado continuo del catéter. Por ejemplo, como vemos en la primera imagen, vemos que para estabilizar la vía han usado demasiados apósitos. Probablemente no haya ahí una buena irrigación. En el segundo vemos que hay una extravasación. Entonces, lo ideal es hacer la técnica correcta, el cuidado correcto para evitar este tipo de infecciones. Ahora tenemos otras infecciones nosocomiales que también son frecuentes e importantes, pero digamos que las otras tienen un mayor sitio de infección más potencial. Tenemos las infecciones de la piel y tejidos blandos. Ahí van a estar lo que son las úlceras y la quemadura. En mayor proporción van a estar las que son las úlceras por presión. Casi el 98% son debidas a ellas. Y bueno, ya como sabemos, debemos mantener el área limpia, seca, cambiar de posición, utilizar almohadas, calibre, presión para prevenir este tipo de infección. Sería la gastroenteritis, es una infección o una inflamación en el revestimiento íntimo del estómago. Esta infección nosocomial es muy común en los niños. Su principal agente con rotavirus es el Clostridium difficile. Y sí, es acá su principal agente patógeno. Después tenemos a la otitis, que es la inflamación de los vasos nasales causada por una infección bacteriana. Luego tenemos a la endometritis, que es la infección del útero y puede deberse a la clamidia, la gonorrea o a una combinación de bacterias vaginales. Esta es muy probable que se presente después de un aborto espontáneo o de un parto. También es muy común después de un trabajo de parto prolongado o de una cesárea. Ahora, en cuanto a las medidas de control de las infecciones asociadas a la atención de salud, como ya sabemos, la regla de oro y siempre se utiliza, siempre tenemos que estar presente, es el lavado de manos. Acá tenemos que hacer los 5 momentos de la higiene del lavado de manos, ¿no? Antes del contacto con el paciente, antes de realizar una tarea séptica, después de tener exposición con fluidos corporales, después de tener contacto con el paciente y también con su entorno. Después tenemos a la utilización de los EPP, puesto de la manera correcta, ¿no? Primero el lavado de manos, luego el mandil, el pantalón, las botas, el gorro, la mascarilla, los lentes, la bata o el mandilo y por último los guantes estéreos. Luego vamos a tener nuestras barreras químicas, nuestras barreras biológicas y acá también que la eliminación de residuos y las técnicas asépticas, ¿no? Ahora, dentro de las medidas de control vamos a tener preocupaciones estándar, que estas son las medidas que buscan proteger al paciente y familiares, trabajadores de salud de infecciones que pueden adquirir a través de diferentes vías de entrada durante la ejecución de actividades y procedimientos cotidianos en los pacientes como el manejo de sangre, fluidos corporales, presiones. Acá vamos a tener que hacer el lavado de manos, el uso del equipo de protección personal, la limpieza y desinfección del entorno y también la manipulación de desechos. Ahora tenemos lo que son las preocupaciones para el control de infecciones. Estas también son llamadas las medidas de aislamiento, ¿ya? Son preocupaciones basadas según el mecanismo de transmisión, como ya me había visto, por contacto, por gotas y por la vía aérea. Entonces, en general, eh, todas estas van a usarse siempre los EPP. Lo que va a cambiar es en cuanto a la habitación. Por ejemplo, esta imagen, como le digo,
es la información todavía como que no hay mucha actualizada, porque lo ideal sería que también en la transmisión por contacto usemos la mascarilla, pero no lo ponen, ¿no? Pero nosotros sabemos ya que en todos los medios de transmisión debemos usar la CPP. Entonces, como le decía, lo que cambia es la habitación. En contacto, el paciente no va a requerir de una habitación individual. Aquí tampoco es necesario el manejo especial de una ventilación y pueden usarse lo que es el aislamiento por corte. El aislamiento por corte quiere decir cuando es producida por el mismo agente etiológico en una misma sala o habitación, ¿de acuerdo? Luego en las gotas, acá vamos a, de preferencia, pero no es necesario, si lo se requiere una habitación individual o sino de corte. Si no es posible ninguna de estas dos, entonces se debe mantener una separación de al menos 1 metro en cada medio del paciente. Esta distancia también se debe mantener lo que debe mantener el personal que atiende y también las visitas. Acá también en este caso no es necesario un manejo especial de la atención. Aquí si el paciente sale se procede a limpiar la habitación y se podrá ser usada luego de 1 a 2 horas. Luego tenés por la transmisión aérea. Acá si es una habitación individual o en corte, se debe mantener siempre la puerta cerrada y es necesario el manejo especial del aire. Y por último tenemos a por pacientes inmunodeprimidos que debemos tener al paciente los correctos por ¿no? De manera general, ¿no? Acá en la imagen nos recomienda usar barreras de protección, las barreras cuando tenemos contacto con fluidos corporales. Y bueno, yo para acá mi exposición de esta frase que va acorde al tema, que dice puede pedir y definir como primer requerimiento producir daño. Eso es todo, chicos.